Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito favorito del Internet, donde desmenuzamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Yo soy tu nombre y como siempre estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo, listos para un nuevo drama, una nueva exclusiva y por supuesto, un montón de salseo jugoso. Hoy mis amigos tenemos entre manos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas, admiradas y por qué no decirlo, envidiadas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón en asteriscos en Calcam asterisco y que desde entonces no han dejado de darnos de qué hablar. Pero, ¿qué se esconde detrás de las sonrisas perfectas, los looks impecables y las fotos de Instagram que parecen sacadas de una revista? ¿Qué secretos guarda esta pareja que a pesar de haber terminado su relación amorosa, sigue despertando tanta curiosidad y esperanza entre sus fans? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar algunos de esos misterios. Vamos a analizar las pistas, las declaraciones, los rumores y por supuesto, la información exclusiva que hemos logrado recopilar para intentar responder a la gran pregunta que todos se hacen, ¿qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente se han olvidado de hacerlo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Prometo que no se arrepentirán, porque aquí siempre tenemos el mejor contenido, las mejores exclusivas y por supuesto, la mejor compañía. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de belleza y sobre todo, de química arrolladora. Su relación, que nació en el set de asteriscos en Calcam asterisco, fue un auténtico cuento de hadas que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Todos estábamos enamorados de su amor, de su complicidad y de la forma en que se miraban, como si fueran los únicos dos seres humanos en el planeta. El fenómeno Anker, como cariñosamente los apodaron sus fans, trascendió la pantalla. La intensidad de sus miradas, sus gestos cómplices fuera del set, las entrevistas donde se percibía una conexión palpable, todo apuntaba a que lo que veíamos en asteriscos en Calcam asterisco era mucho más que una simple actuación. Y así fue. Confirmaron su relación en medio de un viaje idílico a las Maldivas, llenando de alegría y esperanza los corazones de sus seguidores. Las redes sociales explotaron con cada foto, cada vídeo, cada comentario que compartían. Parecía que el cuento de hadas continuaba en la vida real. Se convirtieron en la pareja del momento, portada de revistas, invitados de honor en eventos exclusivos, embajadores de marcas de renombre. Su relación no solo era una historia de amor, sino también un poderoso motor de marketing que beneficiaba a todos los involucrados. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y después de un tiempo, la burbuja de amor de Hande y Kerem explotó. La noticia de su separación fue un auténtico balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que una pareja tan perfecta pudiera llegar a su fin. El silencio sepulcral que siguió al anuncio oficial solo alimentó las especulaciones y los rumores. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías conspirativas florecieron en las redes sociales, alimentadas por la sed de respuestas de los fans. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. La hemos visto en proyectos ambiciosos, explorando nuevos géneros y personajes que la alejan de la imagen dulce y romántica que proyectaba en asteriscos en Calcam asterisco. Su ambición es evidente, buscando consolidarse como una actriz versátil y respetada en la industria. Además, su estilo ha evolucionado, mostrando una imagen más sofisticada y madura. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro, tanto en la actuación como en otros proyectos, como su incursión en el mundo de la producción. Ha demostrado ser un hombre de negocios astuto, invirtiendo en proyectos innovadores y buscando nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento. Su imagen pública también ha cambiado, mostrándose más introspectivo y reflexivo en sus entrevistas y redes sociales. Parece estar buscando un crecimiento personal y profesional que va más allá de la fama y el reconocimiento. Sin embargo, a pesar de la distancia física y de las nuevas relaciones que se les han atribuido a ambos, el fantasma de su romance sigue presente. Y es que a pesar de que hayan pasado meses desde su separación,
los fans siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y no los culpo porque la verdad es que la química entre Ande y Kerem era innegable. Esa química, que traspasaba la pantalla, sigue siendo recordada y añorada por sus seguidores. Los vídeos de sus momentos más románticos en asteriscos en CalCap Masterisco siguen acumulando millones de visualizaciones, alimentando la nostalgia y la esperanza de un reencuentro. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de esta aparente normalidad? ¿Será que realmente han superado su relación, o será que todavía hay sentimientos latentes que no se han extinguido por completo? Las apariencias engañan, y en el mundo del espectáculo, más aún. La imagen pública cuidadosamente construida puede ocultar una realidad mucho más compleja y matizada. ¿Será que Ande y Kerem, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, siguen sintiendo algo el uno por el otro? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, mis amigos. Porque a pesar de que ambos han sido muy discretos en cuanto a su vida personal, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que todavía hay algo más entre ellos. Su hermetismo solo ha alimentado la curiosidad de los fans, que analizan cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales en busca de señales que confirmen sus sospechas. Por ejemplo, hace poco Ande concedió una entrevista en la que, sin nombrarlo directamente, habló de una persona muy especial que había marcado su vida y de la que había aprendido mucho. Muchos interpretaron estas palabras como una clara referencia a Kerem. La forma en que describió la influencia de esa persona en su crecimiento personal y profesional no pasó desapercibida. La sinceridad y la emoción en sus palabras resonaron con aquellos que aún creen en el amor entre Ande y Kerem. Además, en varias ocasiones se les ha visto coincidir en los mismos eventos, aunque siempre han evitado ser fotografiados juntos. ¿Será simple coincidencia, o será que están buscando el momento adecuado para reencontrarse? La coincidencia puede ser una explicación plausible, pero la insistencia en evitar ser vistos juntos levanta sospechas. ¿Están tratando de protegerse de la atención mediática? ¿O están tratando de evitar reavivar sentimientos que aún no están listos para enfrentar? Pero la cosa no termina ahí. Porque también hemos escuchado rumores de que ambos siguen manteniendo contacto, aunque sea de forma esporádica. Al parecer, hay amigos en común que están intentando mediar entre ellos para que puedan solucionar sus diferencias y, quién sabe, tal vez darse una segunda oportunidad. El papel de los amigos en común es crucial. Actúan como puentes intentando facilitar la comunicación y la comprensión entre Ande y Kerem. ¿Serán capaces de superar sus diferencias y encontrar un camino hacia la reconciliación? Y aquí es donde entra en juego el secreto que mencionábamos al principio. Porque, según nuestras fuentes, Kerem estaría ocultando algo relacionado con Ande. Algo que podría explicar por qué sigue habiendo tanta tensión y tanta expectación en torno a su relación. Este secreto, que ha permanecido oculto durante meses, podría ser la clave para entender la complejidad de la relación entre Ande y Kerem. ¿De qué se trata este secreto? Pues prepárense, porque esto es lo que hemos averiguado. Al parecer, Kerem sigue sintiendo algo por Ande. Y no es un simple cariño de expareja, sino algo mucho más profundo. Algo que le impide seguir adelante con su vida y que le hace aferrarse a la esperanza de poder recuperarla. Este sentimiento profundo, que va más allá de la simple atracción física, podría ser el motor que impulsa sus acciones y decisiones. Según nuestras fuentes, Kerem estaría arrepintiéndose profundamente de las decisiones que tomó en el pasado y estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario para volver a estar con Ande. Incluso estaría dispuesto a sacrificar su propia felicidad si eso significara verla feliz. Este arrepentimiento que carcome su interior, lo ha llevado a replantearse sus prioridades y a valorar lo que realmente importa en la vida. Ahora bien, esto no significa que Ande sienta lo mismo. De hecho, al parecer ella estaría mucho más enfocada en su carrera y en su vida personal, y no estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem. Su enfoque en el crecimiento personal y profesional la ha llevado a priorizar sus propios objetivos y a no dejarse distraer por el pasado. Sin embargo, esto no ha desanimado a Kerem, que sigue insistiendo y luchando por su amor. Al parecer, él está convencido de que Ande es la mujer de su vida y que no puede imaginarse un futuro sin ella. Su persistencia, que algunos podrían considerar obsesiva, es una muestra de la profundidad de sus sentimientos. ¿Qué pasará entonces? ¿Logrará Kerem reconquistar a Ande y revivir su romance? ¿O será que esta historia de amor ha llegado a su fin para siempre?
El futuro es incierto y la decisión final está en manos de Ande. ¿Será capaz de perdonar el pasado y darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿O preferirá seguir adelante y construir un futuro sin él? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta historia está lejos de terminar. Y que mientras haya esperanza, los fans seguirán soñando con una reconciliación entre Ande y Kerem. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo del espectáculo, donde los finales felices son moneda corriente, todo es posible. Y hasta aquí llegamos hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de salseo sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para recapitular brevemente, hemos explorado la historia de amor de Hande y Kerem, desde sus inicios en Asteriscos en Calcap Masterisco hasta su dolorosa separación. Hemos analizado las pistas y los rumores que sugieren que todavía hay sentimientos latentes entre ellos. Y hemos descubierto el secreto que Kerem estaría ocultando, su profundo arrepentimiento y su deseo de recuperar a Hande. Hemos profundizado en las razones de su separación, las consecuencias en sus carreras y vidas personales, y las posibilidades de una futura reconciliación. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Creen que Kerem está siendo sincero en su arrepentimiento? ¿O creen que Hande está en lo correcto al priorizar su carrera y su crecimiento personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Quiero saber si son @teamanqueros y prefieren que cada uno siga su propio camino. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis investigaciones y opiniones sobre el mundo del espectáculo turco, y saber que ustedes también disfrutan de este salseo me llena de alegría. Si fue así, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para no perderse ninguna exclusiva. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Cuídense mucho y sigan disfrutando del salseo. Hasta la próxima. Y recuerden, aquí en Tu Nombre sabemos que el chisme es la salsa de la vida.